Muy buenos días, bienvenidas a este encuentro con la asignatura de investigación educativa. El tema que vamos nosotros a trabajar el día de hoy es acerca del problema, justamente, y cómo plantear el problema. Ya estamos dentro del enfoque cuantitativo, así que las direcciones que vamos a ir teniendo y algunos términos que vamos a ir revisando durante esta y la siguiente semana y prácticamente el mes de mayo que le vamos a dedicar al tema cuantitativo, van a ser apoyadas con la bibliografía en las guías respectivas que vamos a ir nosotros trabajando semana a semana, ¿sí? Eh, para eso nos vamos a situar en nuestra aula virtual, así que les invito por favor a que puedan observar el video de introducción al tema, que como siempre nos conecta con el tema anterior y va a hacer que nosotros recordemos algunas cosas al respecto. Siempre les ponemos un video cortito al inicio como para trabajarlo. Y enseguida revisamos la guía del problema cuantitativo. Eh, Cuando nosotros empezamos a trabajar la guía, y esta guía yo la he hecho de manera secuencial de tal suerte que los temas van a ir apareciendo semana a semana, eso para evitar la sobrecarga de pronto de información, algunas de las cosas que salieron en el FODA, sino que nada más bien nosotros vamos a ir analizando tema por tema paulatinamente, ¿sí? Entonces, igualmente, el primer paso siempre es la lectura inicial de todo lo que tiene que ver con la cuestión del problema de investigación, cómo armar el problema de investigación, cómo describirlo y cómo delimitarlo. El día de hoy voy yo a explicar qué es un problema de investigación, cómo entender un problema de investigación y los pasos que se requieren para ir delimitando o trazando el problema de investigación al respecto, ¿sí? Eh, este tema también va a estar complementado respecto a un video que les he puesto en las partes de planteamiento de un problema que es complementario a la clase y que también les puede ayudar a comprender mejor el tema que estamos abordando. Siempre tener dos perspectivas y más en investigación es muy importante porque eso nos permite tener mejores criterios. Y luego vamos a explicar en qué consiste la actividad para enviar en el aula virtual, ¿sí? Entonces, voy a explicar en este momento cómo definir el problema de investigación, entendiendo primero qué es un problema de investigación o cómo se forma un problema de investigación. Sí, posiblemente este tema lo vamos a trabajar en dos clases, así que vamos a hacer en esta la parte uno y posteriormente pondré la parte 2 también de la clase para que podamos tener una mejor comprensión al respecto. Sí, muy bien, entonces vamos a trabajar en el tema del problema. Bueno, otra vez nos enfocamos ahí en nuestra pizarra y, correcto, la tenemos ahí. Bien, bueno. Vamos a hablar entonces nosotros del problema. Sí, y a veces definir el problema como tal efectivamente puede ser un problema, porque a veces decimos, bueno, ¿qué cosa puede ser un problema de investigación o cómo yo puedo entender un problema de investigación? Entonces, la manera más fácil de entender un problema de investigación, ¿sí? O cómo puedo revisar un problema de investigación es entenderlo como una contradicción. Una contradicción entre una situación ideal y una situación real. Esto no es igual. Cuando existe contradicción entre estas situaciones, una situación ideal y una situación real, hay un problema, hay una situación que yo puedo investigar. Ahora, cuando yo planteo esto acerca del problema, ¿sí? Es importante que yo entienda que una situación ideal o idealizada, si uno quiere, es la mejor de las situaciones, es el mejor escenario que podríamos tener. Y una situación real, lo que esté en este momento sucediendo, cosa que a veces no conozco y necesito conocer qué es lo que está pasando o qué se está dando para poderlo investigar, ¿sí? Entonces, voy a poner un ejemplo. Una situación ideal. No debe haber pobreza en el Ecuador. Su situación real, existe pobreza en el Ecuador. Por lo tanto, hay un problema. Luego podemos investigar cuáles son las razones por las cuales existe pobreza en el Ecuador. Fíjense que yo en este momento he formulado una pregunta. ¿Cuáles son las razones por las que? La próxima semana vamos a dedicarnos a plantear preguntas en base al problema. Pero primero tenemos que definir un problema.
Y para eso sí necesitamos nosotros tener algunas herramientas. No solamente basta con entender esta contradicción, también tenemos que tener cuidado con algo, porque a veces el problema puede partir de mi ignorancia personal. Y eso no es necesariamente un problema. Yo porque algo no conozco no quiere decir que tengo un problema de investigación. Por eso un problema de investigación debe estar apoyado en fuentes confiables. Es que, profe, leí un blog que me decía tal cosa acerca de esta situación y quiero investigar. Eso no es una fuente confiable, eso es una opinión nada más. Debería leer la bibliografía y acudir a fuentes para ver si efectivamente yo tengo o no un problema que puede ser o no investigado, ¿sí? Entonces, además de cumplir esta condición, tiene que ser verificado a través de fuentes confiables, ¿sí? Que ese problema tenga la capacidad de tener un aporte, un beneficio a la sociedad. Un aporte, un beneficio a la sociedad y que también ese problema pueda o tenga un método para ser estudiado, que sea factible de ser estudiado. Bien, vamos a conversar un poquito de lo que hemos puesto nosotros en pantalla. Decimos entonces que un problema es una situación ideal y una situación real hay una contradicción, es decir, no es igual. Si esta situación fuese, la situación real fuese igual a la situación ideal, simplemente diríamos que no hay problema. Listo. Entonces, lo primero es esto, ¿sí? A situaciones que nosotros podamos tener, situaciones que nosotros podamos crear y demás, siempre esta es la primera verificación que tenemos que revisar nosotros. Este es el primer ejercicio y de hecho el ejercicio de la ficha es este primero, ¿sí? Tratar de imaginar esta situación ideal versus una situación real. Ponía el ejemplo. En parte económica, Ecuador no debe tener pobreza, situación ideal, situación real sí tiene pobreza, por lo tanto hay un problema, ¿ya? Ahora, pongamos en términos educativos. Todos los estudiantes deben lograr los aprendizajes al finalizar el ciclo, al finalizar el año. Situación real, no todos logran los aprendizajes al finalizar el año. Entonces hay un problema. ¿Que podemos investigar? Claro que sí. Podríamos hacer una pregunta que diga cuáles son las razones por las cuales los estudiantes no consiguen los aprendizajes al finalizar el año o al finalizar el ciclo. Entonces nosotros podemos elegir ahí una metodología. ¿Qué significa con esto? Esto de la situación ideal y de la situación real a mí me da cuán complejo puede ser el problema y me va a dar las preguntas que necesita tener el problema. Entonces esto es importante entenderlo porque esta situación en investigación es muy común. Realmente nosotros lo que tenemos que hacer acá es plantear problemas o plantear temas, si alguien quiere referirlo de esa manera, problemas, ¿sí? Que presenten esta contradicción, que sean capaces de ser investigados, que puedan tener su cierta complejidad y que me permitan hacer preguntas. Por ejemplo, vamos a ver, situación ideal, la comida del bar de la institución educativa debe ser muy saludable. Situación real, se han presentado casos de niños enfermos en la institución educativa. Bueno, ¿es un problema? Sí es un problema. ¿Qué tan complejo es el problema? Muy poco, porque básicamente con una observación se podría resultar. Hay preguntas que salen del problema, tal vez solo una. ¿Cuáles son las razones por las que se da la situación? Y tendríamos que ir a averiguar. Entonces no es un problema mayor, es un problema más bien muy pequeño, muy específico. Pero si yo digo situación ideal, tiene que existir una alimentación balanceada para los niños en su contexto educativo y familiar. Y en su situación real digo, en cambio, sí, ¿saben qué? No hay esa alimentación balanceada. Situación ideal, tiene que existir alimentación balanceada en contexto familiar y educativo. Y situación real, no existe esa alimentación. Entonces, tengo un problema y tengo muchas preguntas. ¿Cuáles son las razones por las que no se da?
qué tipo de alimentos se están consumiendo, cuál es el papel de la escuela, cuál es el papel de la familia, dónde interviene la responsabilidad propia de los niños también en ese sentido, se está haciendo un control y seguimiento de la evaluación de los alimentos, entre otras preguntas. Entonces, si es un problema mucho más complejo, veamos otros tipos de problemas dentro de educación infantil o de educación preescolar. La agresividad. Situación ideal, debe existir una convivencia armónica en el aula de clases. Situación real, no existe una convivencia armónica en el aula de clases. Por lo tanto, el problema como tal, el problema sería la agresividad presente en los niños o, por ejemplo, los hábitos incorrectos de conducta presente en los niños de preescolar. Entonces, ahí sí tengo un problema complejo que a mí me da muchas preguntas sobre lo que yo quiero o no quiero realizar. Tengo muchas preguntas para poder plantear ese problema, para poder plantear. Ahora, ¿cómo sé efectivamente si estoy ante un problema o no? Porque puedo decir, bueno, sí, resulta que lo del bar puede ser mi propio desconocimiento. Primero necesito tener fuentes confiables. Significa que cada problema, esto ya lo vamos a ir viendo luego, necesita una bibliografía. Es por eso que cada problema de estudio, cada investigación tiene su marco teórico, sus referentes conceptuales, tiene su bibliografía. ¿Sí? A eso hablamos de fuentes confiables. Ya vamos a tener una clase de fuentes para ir viendo cómo chequear esto. Tiene que tener un aporte, un beneficio a la sociedad. En otras palabras, tiene que ser relevante. Pongo un tema, problema. El abuso del helado ocasiona obesidad en los niños. El abuso del helado es relevante para la sociedad como tal, para la investigación educativa. Posiblemente no. Y revisemos los casos de relevancia e importancia de educación que vimos en la primera unidad. ¿Sí? Posiblemente no es relevante. Pero si yo digo las políticas alimentarias o alimenticias para los niños de preescolar, entonces sí es un tema relevante. ¿Y de dónde saqué eso? No me inventé. Saqué de la bibliografía. Por eso es fundamental este paso bibliográfico, ¿sí? Y luego, tiene que ser capaz de ser estudiado. Si yo digo, voy a hacer, profe, una comparación con los niños de Finlandia y los niños de aquí de Cuenca. Buenísimo, vamos a ver el método de aprendizaje, chévere. Pero si no puedo ir a Finlandia, si no puedo estudiar, si no puedo acceder a videos, si no puedo acceder a observación de clases, entonces no es factible. No es factible, entonces no se puede realizar. ¿Y de dónde voy a buscar el método que utilizaron otras personas? En la bibliografía. La bibliografía entonces es la clave para el problema. La bibliografía es la clave en el problema y en la investigación. Llévense de algo, por favor. El investigador es una persona que lee bastante y nosotros como investigadores educativos tenemos siempre que estar en constante actualización, en constante revisión de artículos, en constante revisión de bibliografía, en constante lectura de tesis. Es así, esa es la manera de progresar esto, es la manera de buscar problemas. Buscar un problema no es solamente ponerse a pensar y decir, ¿y ahora de qué quiere investigar? Sino de algo que yo he leído, de algo que a mí me ha llamado la atención, de ahí se sacan problemas, ¿sí? Esa es la primera de las fuentes y la más importante, ¿sí? ¿De dónde saco yo un problema? Es la primera de las fuentes, ¿de acuerdo? Saco de la bibliografía. Voy a poner un ratito ahí la pizarra para que si algo no pudieron registrar, lo registren en este momento, ¿ok? Vamos a ver. Bueno, lo primero entonces es tener en cuenta el tema de que para fundamentar bien un problema, necesito bibliografía al respecto, es lo importante. Segunda cuestión para plantear bien un problema o para fundamentarlo bien. ¿De dónde puedo sacar? Es decir, profe, yo realmente no he hecho una lectura muy amplia en la cuestión bibliográfica y necesito sacar un problema. ¿De dónde lo puedo sacar? Vamos a ver. Segunda forma de sacar un problema, lo puedo sacar de la propia observación de la realidad. Entonces, la primera forma de sacar un problema, que habíamos dicho nosotros, desde la bibliografía, lo primero. La segunda, desde la observación de la realidad. En este caso, prácticas. De las prácticas que ustedes realizaron el ciclo anterior,
cuáles fueron las problemáticas que salieron de ahí. Problemáticas de seguridad, problemáticas de aprendizaje, problemáticas de comunicación, problemas de entorno que ustedes pudieron identificar. Entonces dijeron, ah, sí, profe, ¿sabe qué? Yo identifiqué un problema de seguridad en el centro educativo, de seguridad con los niños. Entonces yo enseguida diría, perfecto, entonces, con este tema de seguridad de los niños, entonces vamos a revisar cuál es la situación ideal, que tienen que existir las normas de seguridad adecuadas para los niños en el preescolar. Perfecto. ¿Cuál es la situación real? Existen problemas de seguridad, entonces hay un problema. Muy bien, podemos investigar entonces. Pero aquí no está escrito como problema. Yo tengo que escribirlo como problema. Entonces, ¿cómo lo escribo? ¿Qué es lo que falta? Ya, entonces, la falta o la ausencia o el bajo nivel de inseguridad o la falta de seguridad en el entorno preescolar de los niños. Aquí tengo ya una primera idea. Luego, yo tengo que definir qué entiendo por seguridad. Y eso yo no voy a definir desde mi perspectiva, sino voy a acudir a la bibliografía nuevamente. Vean, otra vez regresamos al aspecto de bibliografía. Bibliografía, ¿ok? Entonces, ¿qué defino por seguridad? Porque seguridad puede decir, ah, es que faltan cámaras. No, es que no era eso, profe. Es que faltan poner más ladrillos en los muros a que se hagan más grandes. No, es que hay filtración en el momento de que no hay registro de personas en el ingreso al centro educativo. Ah, entonces eso es otra cosa. ¿Qué me dice la bibliografía al respecto? ¿Cuáles tienen que ser las normas de seguridad mínimas en un centro educativo para yo poder hacer mi investigación? Fíjense entonces, el planteamiento del problema es fundamental. Plantear, como yo lo estoy poniendo ahora, este es un ejemplo, un modelo, voy a hacer otro enseguida, para yo después saber sobre qué tengo que investigar. Y para eso van a existir algunos criterios, ¿sí? Pero esta observación de la realidad, que ya vamos a ver los criterios, pero esta observación de la realidad es esencial al momento de yo buscar un problema. Entonces, los problemas que ustedes saquen ahora para completar la matriz, pueden sacarlos de la observación de la realidad. Y luego acudimos a la bibliografía para ver si estamos en lo cierto o no. Entonces, este es un paso mutuo. Observo la realidad, algo me llamó la atención, quiero investigarlo y enseguida acudo a la bibliografía para ver si estoy en lo correcto o no. Entonces es un paso de regulación. Y existe un tercero, asimismo, lo pongo ahí el ejemplo nada más. Hago otro ejemplo enseguida para revisar, antes de pasar a la tercera forma de fundamentar un problema. Vamos a hacer un ejemplo también con lo pedagógico. Vamos a ver desde el currículo, por ejemplo, ¿sí? Supongamos ahora nosotros, ¿cómo estarán llevando las clases en Zoom? Lo ideal sería que, o en cualquier otro medio, lo ideal sería que se cumplan los aprendizajes, ¿sí? Pero en realidad no sabemos si se están cumpliendo. Si hay una pregunta, hay algo que investigar. Entonces, ¿cómo armo yo eso ahí? Entonces, quiero investigar ¿qué? Quiero hacer un análisis, ¿ya? Quiero investigar, ¿sí? La influencia, por ejemplo, de los medios de comunicación, o podríamos poner la influencia de las TICs directamente. Entendemos TICs, ¿no? Tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje desde casa. Ya. ¿Cuál es el problema? Pregunto yo ahí. ¿Ahí hay un problema? Como tal, la influencia de las TICs en el aprendizaje desde casa. ¿Hay un problema o hay un tema? Porque el tema va a ser como el título del trabajo. Ahí hay un tema. Todavía no hay un problema. Recuerden que problema era la contradicción entre una situación ideal y una situación real. Entonces hagamos un problema. Digo, muy bien, la situación ideal sería que existe un muy buen desempeño de las TICs en el aprendizaje de casa. Situación real, existe un abuso de las TICs en el aprendizaje de casa. Ya, entonces,
tendríamos que poner acá abuso de las TICs o mala utilización. Si alguien no quiere utilizar este término, pongamos otro término que sea, por ejemplo, mala utilización o mal uso. Este es el problema de las TICs en el aprendizaje de casa, si alguien quiere todavía ser más técnico, en niños de preescolar. Bien, ahora sí tenemos un problema. Mala utilización de las TICs en el aprendizaje desde casa en niños de preescolar. Este es un problema. La situación ideal, debe existir una correcta utilización de las TICs. Situación real, existe mala utilización. Yo voy a investigar por qué pasa. Ahora, alguien puede decir, pero profe, este no puede ser mi criterio nada más. ¿Cómo sé si estoy en lo correcto o no para investigar? Porque vamos entonces a buscar en la bibliografía estudios al respecto. Entonces, volvemos a utilizar. Entonces, vamos a ver en la bibliografía qué han investigado acerca de utilización de las TICs, qué han investigado acerca de los aprendizajes de casa y demás. Un ejemplo es algo que ustedes ya hicieron. Ustedes hicieron un levantamiento de información de artículos buscados en fuentes sobre, y tesis, por ejemplo, buscados en fuentes sobre modelos de educación online para trabajar con niños de preescolar. Entonces, ustedes ya tuvieron un primer contacto con fuentes bibliográficas. Ahora imagínense, si ustedes tuvieran algún tema, sería lo mismo, buscar fuentes para ver si estoy en lo correcto o no, si alguien más está investigando o simplemente es cualquier tema que me he inventado, ¿sí? Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Y finalmente, pasa con este segundo ejemplo, y finalmente, vamos entonces, podría haber la consulta de un experto. Resulta que no sé qué problema plantear y me puedo entrevistar con el coordinador zonal, con la rectora, con la maestra de nivel, de grado, y resulta que como experto me dice, ¿saben qué? Yo he notado que los niños están con mucha apatía, con una falta de motivación. Dice, ya. Entonces, acá encontré un problema. Encontré que tengo falta de motivación en el aprendizaje. Correcto. Ya. En el aprendizaje, ¿de qué profesora? Entonces la profesora dice, ¿sabe qué? Realmente nociones básicas. Ya. En el aprendizaje de nociones básicas. Correcto. Vamos a revisar. Situación ideal. Los niños tienen que estar motivados para el aprendizaje. Situación real. Falta de motivación en su aprendizaje. Perfecto, tenemos un problema. Entonces, a este problema yo tengo que empezar a ver qué es lo que sucede. Tengo que empezar a formularle preguntas, a hacer un mapa de ideas y a pasarle los criterios, que va a ser motivo de una segunda parte. ¿Sí? Esta es la primera parte en la cual vamos a regresar al texto. Enseguida les voy a poner también la segunda parte ahí en el link, en el aula virtual, para que no se haga muy pesado el archivo, si no se va a hacer un archivo gigante y demás, y hacer la explicación de la segunda parte de la guía, en donde tenemos que ver los criterios y hablar y orientar a ver cómo vamos a ir completando la tarea. Entonces, volvemos. Tenemos entonces la guía del problema y hemos nosotros visto el tema de el problema de investigación, situaciones generales y el tema de describir la situación. Ahí los pone algunos ejemplos. Va a hablar mucho de lo que hemos dicho nosotros ahora, con personas implicadas, con expertos, revisión de la literatura, observación directa de la situación, entre otros, aquello que nosotros hemos explicado, ¿sí? Aquí les da, por ejemplo, una lista de posibles problemas a investigar. Eso también sería interesante que lo vayan poniendo ustedes también. Y vamos a hacer un video ahora explicando la definición y la delimitación del problema de investigación, ¿sí? Entonces, muy bien, nos vemos en la parte 2 de esta clase, ¿sí? Hasta aquí la primera parte y continuamos enseguida con la parte número 2. Les vamos a poner el link de la clase inmediatamente después de este.